¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula jurídica de la ANA de Jalisco. Soy Guillermo Cambero Quesada, presidente del Consejo Directivo 2020-2021. En esta ocasión tendremos el tema del arrendamiento y las consecuencias del mismo durante esta época de pandemia. Para ello, hemos invitado a un abogado experto en esta área. Me refiero al licenciado Juan Carlos Sánchez Solórzano. El licenciado Juan Carlos Sánchez Solórzano es abogado por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Derecho Corporativo en la Maestría de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Ha participado como invitado y organizador en convenciones, conferencias, cursos de capacitación, seminarios de venta y mercadotecnia, relaciones humanas, etc. Actualmente es socio administrador y director jurídico de Sánchez Consultoría Jurídica Especializada SC, apoderado del Banco Mercantil del Norte S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, división fiduciaria, apoderado del Servicio de Administración en Enajenación de Bienes, el SAE, y apoderado de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación. Licenciado Juan Carlos, sea bienvenido a esta cápsula jurídica y pues vamos iniciando con la primera pregunta para que, sobre todo, el mundo de la abogacía, pero también los empresarios, entiendan las implicaciones del arrendamiento durante la época de la pandemia, sobre todo, y lo más interesante para nosotros, es saber cómo conducirnos, porque sabemos que actualmente hay una gran cantidad de negocios, una gran cantidad de personas que se han visto afectadas y pues quisiéramos entender mejor cómo llevar a cabo la mejor solución para evitar pues tener dificultades jurídicas. Y pues la primera pregunta que tenemos sería, ¿qué es el arrendamiento y cuáles son las obligaciones civiles que se derivan del mismo? Adelante. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema muy importante. Iniciamos con el arrendamiento y las obligaciones civiles, su incumplimiento o cumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor ante el COVID-19. Como bien lo apuntas, es muy importante distinguir qué es el arrendamiento. Conforme al Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 1980, el arrendamiento, pues, es aquel contrato por virtud del cual las dos partes contratantes, se obligan recíprocamente, una de ellas, denominado el arrendador, a permitir el uso o goce temporal de un bien y la otra, llamada arrendatario, a pagar ese uso o goce un precio determinado. Aquí el arrendador pues, puede ser una persona moral, persona jurídica, una persona física o más de una persona, tanto en singular como en plural. Al igual, el arrendatario también puede ser igual, persona física, jurídica o moral, o ahora sí que de manera plural, diversas personas. Que el objetivo del contrato de arrendamiento efectivamente es arrendar, es rentar la cosa. ¿La cosa qué es? La cosa puede ser desde un vehículo, desde un terreno, un inmueble, una nave industrial, inclusive una empresa o distintas cuestiones de arrendamiento, ¿no? El objeto del arrendamiento puede ser, ahora sí que se conocen como bienes muebles, inmuebles, semovientes e incluso servicios. Bien, dentro de las obligaciones civiles contempladas en el Código Civil del Estado de Jalisco, a partir del artículo 1259, nacen de la voluntad de las partes. Pueden definirse tal concepto como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona debe realizar o observar una prestación o conducta en favor de otra, que puede consistir en dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Esto es un preámbulo del arrendamiento, pero también aplica al contrato de compraventa. Estas obligaciones no solamente aplican al contrato de arrendamiento, sino también a la compraventa, a la hipoteca, a la permuta, al contrato de mutuo. Y pues bueno, para aterrizarlo, porque bien lo dices, no solamente es público jurídico, sino también empresario y ahora sí que todo el tipo de personas y no necesariamente con conocimientos técnicos. Las obligaciones civiles
nacen de la voluntad de las partes. Dos partes están de acuerdo en celebrar un acto jurídico y se dan recíprocas concesiones. Para que quede claro, en el arrendamiento, yo te rento un vehículo, el vehículo es mío, soy el arrendador, es de mi propiedad, el arrendatario adquiere el vehículo y se obliga al pago de una renta por ese uso y disfrute del vehículo. De eso se trata el arrendamiento. Bien. Asimismo, los elementos de las obligaciones civiles se pueden distinguir distintos sujetos. ¿Sí? 4 elementos de existencia de las obligaciones. Tiene que haber un sujeto activo. En el caso del arrendamiento es el que da la cosa en arrendamiento, y el sujeto pasivo es quien la recibe y se obliga a realizar una prestación. ¿Cuál es la prestación que va a entregar el arrendador? Pues el pago del precio de la renta. ¿Sí? Y el vínculo jurídico, por virtud del cual se establece un vínculo o relación mientras el sujeto pasivo tenga el deber de cumplir el activo, el activo tiene la facultad de exigir su cumplimiento. Igual lo aterrizamos, el sujeto activo entrega en arrendamiento una nave industrial, el sujeto pasivo recibe la nave industrial y tiene la obligación el sujeto pasivo de hacer el pago de la renta. Esto junto con muchísimas otras obligaciones, ¿no? Que puede ser el pagar los servicios de luz, servicio de agua, servicios, igual el arrendador regularmente conserva la obligación del pago del predial, ¿sí? Del pago de cuestiones de vicios ocultos, y pues bueno, sin embargo, pues las partes pueden ponerse de acuerdo, otorgarse recíprocas concesiones, establecer derechos y obligaciones, pero siempre y cuando pues no sean violatorios de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo como arrendatario puedo obligarme al pago de la renta y puedo obligarme al pago del predial, ¿sí? Si lo acordamos así las dos partes, aunque no es lo común, no es una situación recurrente, ¿sí? Los vicios ocultos regularmente en el arrendamiento los absorbe el arrendador, y el arrendatario pues únicamente los gastos que se originen por el uso normal y el desgaste normal del inmueble. Repito, ambas partes pueden ponerse de acuerdo para establecer diversas obligaciones y concesiones, ¿no? Para lo no previsto, pues está lo expuesto en el Código Civil del Estado, en el caso del Estado de Jalisco, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la supletoriedad en su caso del Código Civil Federal, ¿sí? En los casos que para ello correspondan, y pues bueno, así en cada estado, porque hablamos de que los arrendamientos son regulados en cada una de las entidades federativas, es decir, no es como el Código de Comercio, que es un único código para todo el país, sino que en este caso es un código por estado, un código adjetivo, que es el que regula la aplicación del derecho del Código Civil, y el código sustantivo, quien establece los capítulos sobre los derechos y obligaciones de las personas. No solamente del arrendamiento, compraventa, matrimonio y bueno, todo lo que establece en dicho código. Asimismo, dentro de dicho vínculo jurídico, regularmente se pide que exista un deudor solidario. ¿Sí? El deudor solidario viene siendo el fiador o la fiadora, quien va a garantizar el cumplimiento de la obligación civil, que es el pago del arrendamiento del arrendatario hacia el arrendador. Este deudor solidario, pues igual puede ser una persona física, persona moral o diversas personas de manera no solamente en singular, sino también en plural, pueden ser distintas personas. Regularmente hay distintas adecuaciones al momento que interviene el fiador en los contratos para efectos del cumplimiento de la obligación, pues regularmente se pide pues que se añade algún bien inmueble en garantía, ¿no? Es decir, que se compromete la persona a no vender ni a disponer de él hasta en tanto se cumplan todas y cada una de las obligaciones pactadas en dicho contrato. Y ahora sí que para todos los escuchas es muy importante que en todos sus contratos de arrendamiento se establezca un fiador. Y la recomendación es que no solamente sea un fiador por el puro nombre, sino que también tenga algo con que garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato que está firmando el fiador
como deudor solidario del arrendatario. Yo como arrendador, ¿cómo puedo garantizar ese cumplimiento? Pues pidiendo que esa persona tenga un bien inmueble libre de gravamen y que se señale en el contrato que se comprometa a no vender ni disponer de él para efectos del cumplimiento del mismo. Inclusive, cabe la posibilidad de hacer ese contrato, elevarlo a una transacción ante notario público, misma que tiene ciertas adecuaciones o ciertas formalidades que pueden tener un beneficio para el arrendador. Al igual, también existe la posibilidad de hacer convenios de arrendamiento ante el Instituto de Justicia Alternativa como un mecanismo de solución de conflictos, ¿sí? Que mejor conocido como el IJA. Entonces ya tenemos un panorama y un abanico de posibilidades de llevar a cabo un contrato de arrendamiento que tenga fuerza jurídica, que tenga ahora sí que la debida fuerza para que las partes tengan certeza jurídica. Y no solamente esto es a favor del arrendador, sino también del arrendatario, porque el arrendatario tiene que corroborar al momento que vayan a hacer el contrato, ya sea ante transacción ante notario público, o sea, ya sea ante un convenio ante el IJA, pues tiene que corroborar que también quien le renta tiene la facultad de llevar a cabo ese arrendamiento. Es decir, que sea el propietario o un mandatario del propietario, porque también hay que estar atentos a que no se cometa un fraude en su contra, que no le renten un inmueble que por estar solo ustedes lo reciban en arrendamiento y se haya ahora sí que aprovechado una persona tercera que ni siquiera tiene ningún derecho sobre el inmueble a tomar posesión y rentártelo, y posteriormente te llegue el dueño y te saque de ese inmueble, ¿sí? Y evidentemente tendrías una acción contra la persona que te fraudió, que te estafó, pero bueno, más vale prevenir que lamentar, bien lo dice el dicho, ¿no? Más vale prevenir, tomar tus precauciones como arrendador, como arrendatario, y llevar a cabo contratos de manera que te den certeza jurídica. Repito, contrato de arrendamiento con las cláusulas debidamente identificadas, con un fiador que te garantice el cumplimiento del contrato de arrendamiento, o ante transacción notarial, o bien ante un convenio también sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa. Esto le da fecha cierta al contrato de arrendamiento y puedes tener más elementos para que se lleve a cabo su cumplimiento. Bueno, una vez que ya has dado las bases de lo que es el arrendamiento y las implicaciones legales, pues hoy en día con el tema de la pandemia y sobre todo este cierre forzado por el Estado de negocios o de aquellas actividades que se consideraban no esenciales y que hoy en día inclusive, aunque ya ciertamente hay posibilidad de una apertura, pues depende de un requisito de tener una especie de certificación por las propias autoridades, pues muchos empresarios dejaron de pagar rentas. Prácticamente llevan 2, 3 meses sin recibir un solo centavo de pago de rentas. Y pues vemos, por ejemplo, las ciudades que cada día aparecen más eso de los locales en renta. La pregunta aquí en concreto es, ¿qué pasa? ¿Que es responsabilidad de aquella persona que dejó de pagar su renta? ¿O interviene aquí lo que se conoce como el caso fortuito o fuerza mayor para poder eximir de una responsabilidad de las obligaciones que, como nos acabas de comentar, se generaron pues por esta obligación legal que existe del arrendamiento? Bueno, mira, hay algo que es muy conocido en el gremio de los abogados que se llama el pacta sunt servanda, que esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que están obligadas las partes a que los derechos o obligaciones que se establecieron en el contrato deben de cumplirse, ¿sí? Es decir, pacta sunt servanda, lo pactado debe de cumplirse. Este es un principio del derecho, un principio general del derecho. Sin embargo, el caso fortuito fuerza mayor, pues no es algo, tú sabes, Guillermo, que no es algo que hayamos pedido las personas, ¿no? Al final de cuentas, nadie pidió que llegara un COVID, nadie pidió que existiera esta pandemia, declarada también como contingencia por parte de la Federación, más no como pandemia, que hay un caso fortuito o fuerza mayor. Si bien es cierto el pacta sunt servanda, si yo lo aterrizo un contrato de arrendamiento, ¿qué quiere decir?
que el arrendatario se obligó a pagar la cantidad de 20,000 pesos por concepto de renta de la bodega ubicada en calle Américas número 430, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco. Ese es el acuerdo. El arrendador va a recibir el pago, el arrendatario está obligado a pagar esa mensualidad de renta. Ese es el pacta sunt servanda, estamos obligados a cumplirlo. Sin embargo, el caso fortuito fuerza mayor es un imprevisto del que no es posible resistirse y debe tener las siguientes características para ser considerado como caso fortuito fuerza mayor. Uno, que debe ser inimputable, es decir, que no sea provocado o imputable por alguna de las personas sujetas a la obligación. Volvamos al sujeto activo, que es el arrendador, al sujeto pasivo, que es el arrendatario. Es decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes. Además de ser inimputable, debe ser imprevisible. Es decir, que no se haya podido prever dentro del ordinario. Es difícil saber que iba a haber un COVID SARS-19. ¿Quién podía haber puesto en un contrato de arrendamiento que en caso de que existiera el COVID SARS-19 íbamos a tratarlo de esta manera, ¿no? Es algo que no era previsible. Ahora ya a los abogados, los que somos abogados, y a todas las personas, con esto que acaba de pasar del COVID, hay que tomarlo en cuenta con sus abogados para adecuar sus contratos, no solo de arrendamiento, sino de compraventa, sino de todo tipo. A lo mejor no vas a saber el nombre de la nueva pandemia, pero sí asentar algunas cláusulas en caso de pandemia. ¿Sí? Que repito, obviamente siempre y cuando no vayan en contra de la ley y el derecho, y de las buenas costumbres, de la jurisprudencia, de los derechos humanos. Lo puedes pactar y puedes ya prever algunas situaciones que la mayoría no previó en este caso del COVID. Bueno, entonces repito, para que se entienda como caso fortuito fuerza mayor, debe ser inimputable, debe ser imprevisible, es decir, que nadie lo haya podido prever dentro del ordinario, e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar. Te pongo un ejemplo. En el caso de que yo estoy rentando una bodega y yo le avisé a mi arrendador que estaba por caerse el techo y quedamos de que las cuestiones técnicas o las cuestiones de estructura él me las tenía que arreglar, y yo demuestro que le mandé correos, mensajes, emails al arrendador, que son correos inclusive que fueron asentados en el contrato de arrendamiento, por teléfonos en los cuales se asentó que podíamos llevar a cabo mensajes, y le estoy diciendo, señor arrendador, arréglame esto porque se va a caer el edificio, arréglame esto porque se va a caer el edificio. Y en el contrato se establecía que la obligación de esa reparación era de él y no mía como arrendatario. Pues entonces al rato no puede decir que por causa de fuerza mayor dejó de brindarme el arrendamiento si se llega a caer el edificio. Inclusive puede haber una penalidad. Y si el incumplimiento de permitirme el uso de la cosa, porque yo no voy a poder usarla al derribarse, sin embargo a lo mejor tenía la renta pagada, pues no es una causa irresistible y era previsible y es imputable al arrendador. ¿Por qué no es irresistible? Porque se pudo evitar. ¿Por qué era previsible? Porque yo le avisé. ¿Y por qué no es inimputable, sino que es imputable al arrendador? Porque en el contrato venía que la obligación de ese tipo de reparaciones es de él. Y yo como arrendatario le avisé con tiempo y forma y cumplí con mi obligación de avisar, y no hizo caso omiso. Entonces no se daría ese caso. En este caso del COVID sí se da el caso fortuito con fuerza mayor, porque a lo mejor soy reiterativo, pero es importante que quede muy claro. Es inimputable porque ninguna de las partes, en este caso el arrendador ni el arrendatario, lo podían determinar. Vamos, no es obligación que provenga como una causa, una omisión por parte de ellos. Es imprevisible, no lo podían prever, y es irresistible, porque no lo podían evitar. ¿Sí? Te pongo esto porque nada más para entrar al contexto, ¿no? Bueno, en el caso de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, todos sabemos que la OMS declaró el brote pues, del coronavirus o COVID-19 por el Consejo de Salubridad también del gobierno federal, que se decretó como una enfermedad grave de atención prioritaria. Les voy a hacer el análisis para aterrizar lo que tú me preguntabas.
Esto sí, haciendo un análisis también sobre el orden, pues, de que nadie está obligado al imposible, nadie está obligado a cumplir con lo imposible. Entonces entramos en el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo que lo prevé, viene siendo uno de los artículos que prevén sobre el modo de extinguir la obligación por parte de los sujetos activos o pasivos. Lo prevé en el capítulo segundo de los contratos, en la sección octava de las cláusulas, artículo 1317. ¿Sí? Aquí se prevé que no se pueda hacer efectiva la penalidad establecida en un contrato, porque se pueden establecer penalidades en los contratos de arrendamiento, pero no se puede hacer efectiva la penalidad cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por causa imputable al acreedor o caso fortuito o fuerza insuperable. Las tesis. Vamos a empezar a encontrar distintos tipos de criterios por parte de los jueces de cómo van a resolver si tuviste la razón para no pagar una renta o tu arrendatario tuvo la razón de no pagar, y si legalmente tienes los elementos para cobrar o no. Te voy a poner un ejemplo. El Código Civil del Estado de Jalisco lo prevé plenamente. ¿Sí? Imaginemos que yo te renté a ti una casa habitación. Esa casa habitación yo la sigo usando. Aún con el tema de la pandemia, aún cuando yo no tenga el dinero para pagar la renta, la obligación del pago sigue existiendo y no es una causa, no puedo alegar causa imputable o de fuerza mayor, porque ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es una casa habitación y tengo el uso y disfrute del bien. ¿Sí? Tengo que seguir pagando la renta de la cual uso y en la cual vivo solo, vivo con mi esposa o vivo con hijos. Tengo que seguir pagando la renta. ¿En qué se aplica? Y va a haber muchos criterios. No digo que esta sea la norma, porque lo vamos a ver, va a haber muchísimos criterios, pero mi punto de vista es lo que aplica. Para aplicar el caso fortuito fuerza mayor en el tema del COVID, SARS-19, tengo el criterio de que únicamente va a aplicar, uno, que las personas, el arrendatario, hubiese estado al corriente del pago de la renta, es decir, que no haya incurrido en mora antes de la pandemia. Porque si la mora venía antes de la pandemia, pues sí, ahora sí que va a proceder la causal de rescisión del contrato de arrendamiento, no obstante que haya habido una pandemia, si la mora inició con anterioridad a la declaración de pandemia en México. Dos, va a aplicar, por ejemplo, en los negocios, talleres, bodegas, todo lo que tenga que ver con el comercio, considero que va a aplicar ya sea tú como arrendador o como propietario o tú como inquilino, si estás en el uso de una bodega o de un negocio de un salón de eventos y te cerraron, pues bueno, evidentemente hay una declaratoria del gobierno federal donde dice que no es una actividad esencial. Luego hay una declaratoria por el gobernador del estado de Jalisco en el periódico oficial donde dice que un salón de eventos no es una actividad esencial. Entonces tenemos la declaratoria de la OMS, tenemos la declaratoria del gobierno federal en un decreto, la declaratoria del gobierno del estado en un periódico oficial, donde dice que tu actividad de renta para salón de eventos no es esencial. Y además de eso, está cerrado, o sea, independientemente de las declaratorias, tú llevas a un notario público. De hecho, es una recomendación como abogado que se lo doy a todos los inquilinos que estén en ese supuesto. Llevas a un notario público y demuestras que dicho bien inmueble, donde tienes el salón de eventos, está cerrado, físicamente está cerrado, no solamente las declaratorias. Entonces, si vas a tener la posibilidad de acreditar que no estabas llevando a cabo el uso o goce del bien arrendado, como lo establece el artículo 2012. Lo dice claramente. Si se impide totalmente al arrendatario el uso o goce del bien arrendado y si este dura más de un mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En ese salón de eventos yo pagaba 200,000 pesos de renta.
pero me cerraron, no soy actividad esencial, llevo un notario público para demostrar que estoy cerrado. Pasó más de un mes. Yo tengo la facultad de pedirle a mi arrendador la rescisión del contrato, sin obligación en el pago de renta. Sin embargo, habrá gente que diga, bueno, licenciado, pero yo no quiero dejar mi bodega, yo no quiero dejar el salón de eventos, yo quiero continuar. Bueno, pues también el Código Civil del Estado de Jalisco también prevé que en estos casos, si el uso y disfrute del bien inmueble se te ve mermado, también puedes, mediante la designación de peritos, puedes establecer una rebaja en el pago de renta. Es decir, puedes optar por hablar con tu arrendador. Y es algo que hay que privilegiar, el acuerdo entre las partes y la negociación. Primer punto. Antes de irnos a tribunales, los invito a todos a que negocien con tu arrendatario con tu arrendador y viceversa, arrendador con tu arrendatario. No nos vayamos a los polos. Veamos la forma de negociar. Porque si bien es cierto, el arrendatario tiene la posibilidad de llevar a cabo la rescisión y con esto la terminación del contrato de arrendamiento por no tener el uso y goce del bien arrendado, pues también se va a ver afectado porque no va a persistir su negocio, su actividad y su fuente de trabajo. Y el arrendador va a dejar de percibir un monto, un precio por el pago de arrendamiento. Entonces es mejor llegar a un convenio, establecer, ¿sabes qué? Antes de irnos a un tribunal, vamos estableciendo una rebaja en el pago de la renta, pero que persista la relación contractual y se puede llevar a cabo un convenio. De lo contrario, pues tienes que irte ante los tribunales y sugiero, tanto para el arrendador como para el arrendatario, que si el arrendador dice, oye, mi arrendatario cayó en incumplimiento, siendo que es una actividad esencial, también se da el caso opuesto, ¿no? Yo como arrendador rento un negocio para restaurante y ese restaurante no está en un centro comercial dentro. Recordemos que los negocios que estuvieron o que están dentro de un centro comercial al día de hoy no se han reaperturado. Pero si te fijas, encontramos polos opuestos, ¿no? Polos que favorecen muchísimo al arrendatario en algunos casos. Y encontramos que hay supuestos en los que favorece totalmente al arrendador. Entonces, lo mejor, estamos en una época que previo al litigio vamos privilegiando la negociación. Bueno, entonces, en los tribunales, ¿qué ejemplos podemos seguir en los tribunales? Para que tú como arrendador demuestres que el negocio del cual te tienen que estar pagando la renta, en el caso del restaurante, sí está abierto. Habrá abogados que digan, no es necesario porque basta con la declaratoria del gobernador y la declaratoria del presidente de la República de que es una actividad esencial. Habrá abogados que digan que no, ya lo he escuchado de varios jueces que dicen, no, independientemente de las declaratorias, yo como arrendador de ese restaurante voy a llevar a un notario público a dar una fe de hechos para demostrar que el negocio está abierto y que la obligación del pago de rentas subsiste. Igual para el arrendatario. En el caso de que fuiste declarado como actividad no esencial y está cerrado, independientemente de las declaratorias y que tu giro comercial sea de los no esenciales, no basta con el papel. Hay un criterio ya desde ahorita de varios jueces que lo han manifestado en conferencias, que también se requiere de una fe de hechos para que demuestres que no solo por la declaratoria estuviste cerrado, sino que un notario público dio fe que estaba cerrado. Inclusive. Finalmente, nos gustaría saber cuáles serían tus recomendaciones, aunque ya nos has dejado entrever algunas durante el transcurso o el desarrollo de plática, pero cuáles serían finalmente las recomendaciones a tomar, tanto por el arrendador como por los arrendatarios, y pues no llegar a un conflicto judicial, porque efectivamente tenemos el estrés de a lo mejor de la crisis económica que se viene, el estrés de la situación que se está viviendo y pues en cierta medida cómo poder que el recurso judicial sea el último y previamente tratar de extinguir otro tipo de negociaciones o otro tipo de procedimientos que nos pueda ayudar a resolver rápido un problema en temas de arrendamiento. Para que exista certeza jurídica de ambas partes, llevar un convenio
un convenio ahora sí que en cumplimiento. Tenemos ya un contrato de arrendamiento que firmaron ambos, ¿no? Llámese contrato de arrendamiento en papel tal cual, de Word, entre particulares sin fecha cierta. A lo mejor el contrato de arrendamiento que se le dio, al cual se le dio fue un notario público y se hizo transacción notarial, o el convenio ante el Instituto de Justicia Alternativa. Independientemente del mecanismo con el cual le diste fuerza a tu contrato de arrendamiento, lo importante es hacer un convenio. ¿Sí? Si yo ahorita, el arrendatario y el arrendador pactamos que durante el periodo de pandemia, en vez de pagar 100 pesos, voy a pagar 50,000 pesos, es decir, en vez de 100,000 pesos, 50,000 pesos, ese es un acuerdo de voluntad de las partes, que ni le pides la rescisión del contrato de arrendamiento a tu arrendador. ¿Por qué? Porque vas a dejar de pagar efectivamente, pero tampoco vas a tener el bien inmueble que es a lo mejor con el que vives, con el que tienes tu negocio. A lo mejor te costó tanto trabajo crecerlo y darlo a conocer, ¿no? Como en el caso de todo tipo de marcas, ¿no? Y las ubicaciones son muy importantes. Entonces, el no irme por la rescisión, por la parte de pago de renta y la terminación del contrato, que tienes toda la razón en caso de que tuviste una actividad declarada no esencial, o del arrendador de apretar al arrendatario y decirle, págame el 100% porque tú no eres actividad esencial, o en el caso de casas habitación, que tienen la obligación del pago completo, pues yo los invito a que lleguen a acuerdos, a convenios, pero que no sean de palabra, que se firme el convenio por escrito. Y inclusive que ese convenio sea ratificado ante notario público, ¿sí? Para darle fecha cierta y que se establezcan las condiciones relativas a una suspensión durante la pandemia y que se establezcan las condiciones como se va a regresar. Yo lo he hecho, o sea, hemos llegado al grado de hacer un pago, una rebaja al pago, dadas las condiciones de un inquilino o viceversa, de un inquilino a un arrendador. Inclusive se han condonado algunos meses de renta, a veces uno, a veces dos, a veces ninguno. En unos casos nada más se les ha dado plazo de espera para el pago. Y en algunos casos que nos han hablado arrendatarios, oye, que ya no puedo con este negocio, me cerraron hace 3 meses y no hay fecha para cerrar, como en el caso de los negocios que tienen aeróbics, que tienen clases de karate, que tienen clases de zumba, que no sabemos para cuándo les van a dar permiso a abrir. Bueno, también a lo mejor yo como arrendador le pido el pago de renta, de repente me dice ya no puedo, bueno, pues a lo mejor le digo va, entrégame el local. O hay que ver la manera de que me pagues una parte o te suspendo el pago, pero sigue con el negocio. ¿Sí? Entonces, el convenio, la suspensión, la prórroga, la espera, o inclusive me entregan el local y yo lo pongo en renta, ¿no? Y aunque tenga el derecho de cobrarle una penalidad, tengo el derecho, y si mi arrendador, mi cliente, en el caso de uno como abogado, el cliente dice, no, que es que sí tiene dinero, es que sí tiene manera de pagar, bueno, ya estará en ti si tienes el derecho y el instrumento jurídico cobrarle la penalidad, si se la cobras o no, ¿verdad? Pero yo invito a que lleguen a convenios. ¿Para qué? No nada más veamos el COVID, ¿no? Como dicen, del cielo a la tierra, ¿no? Veámoslo al revés, veámoslo de lo pequeño a lo grande, veámoslo con una perspectiva amplia, ¿sí? No nos cerremos nada más a que mi arrendatario no me paga la renta. Vamos buscando que ese arrendatario conserve su fuente de trabajo y yo conservar a ese arrendatario para que me siga generando una renta. ¿Por qué? Porque esto al final de cuentas va a ser bueno y va a ser óptimo para que la economía en el país, el Estado, pues se vaya reactivando de una mejor manera y de una manera más rápida. ¿Sí? Entonces busquemos el convenio. No obstante que el artículo 2432 del Código Civil Federal, que contempla la reducción de rentas y la de rescisión de contrato, ¿sí? Si te fijas, te da, por un lado, la reducción de renta y por otro lado, la rescisión. La reducción de renta es llegar a un convenio y la rescisión del contrato, pues es irte por todo, ¿no? Por todo, pero que puede recaer en mayor perjuicio para ti. Y bueno, también, bueno, las partes
Es importante pues que prevean en los siguientes contratos y convenios que lleven a cabo, tratar de prevenir y convenir sobre las consecuencias derivadas de eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Incluso que estén en libertad de que en este tipo de acontecimientos pudieran ser considerados como tales en los contratos y que permita la posibilidad de que llegada una pandemia, una contingencia como esta naturaleza, no los agarre tan desprevenidos, ¿sí? Inclusive hasta está el arbitraje, o sea, las partes pueden decir, oye, pues bueno, llegamos a una situación, vamos a someternos a un mediador, vamos con un mediador, vamos a ir al arbitraje, porque no solamente hablamos de rentas de 3,000 pesos, a veces hablamos de rentas multimillonarias, ¿sí? De rentas que esto puede llevar a los empresarios, tanto al arrendador como al arrendatario, al quiebre, a quebrar sus negocios. Entonces, los abogados debemos de prever que los contratos estén bien precisos, que contemplen la mayor parte de las situaciones jurídicas que se puedan dar, incluso las de caso fortuito y fuerza mayor, que a lo mejor ya no lo sería tanto porque ya hubiese sido previsible, y a lo mejor en ese contrato sí te aplicaría el pacta sunt servanda, ¿no? Cuando ya previste cosas como pandemia, ¿no? El modo de terminar el contrato de arrendamiento, para que quede muy explícito, lo contempla el Código Civil del Estado de Jalisco en el artículo 2140, ¿sí? Que sabemos que una manera de terminar el arrendamiento es cuando concluye el plazo fijado en el contrato, por la ley o por estar satisfecho el objeto para el que fue arrendado el bien. Uno que es convenio expreso, otro por nulidad, por confusión, y al final de ese artículo es cuando te prevé lo que estamos platicando. Artículo 2140. Dice, por pérdida o destrucción del bien arrendado, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? O bien por el no tener el uso del bien arrendado. Y bueno, tener en cuenta también que dentro de las obligaciones civiles, los contratos de arrendamiento, una situación en la que es muy recurrente en los tribunales, que pierden los arrendadores en el pago de los juicios de rescisión de contrato de arrendamiento, y es muy recurrente, repito, Guillermo, inclusive los juicios de terminación de contrato de arrendamiento. Les voy a dar 2 puntos que deben de tomar en cuenta al celebrarlos. Uno, que deben de, el momento que se establece el precio del pago de la renta, normalmente dice así: el arrendatario se obliga a pagar la cantidad de 10,000 pesos, los días 15 de cada mes, al arrendador. Y muchos contratos dicen algo parecido, pero es una cláusula que está totalmente mal redactada, porque es omisa. ¿En qué es omisa? Te debe decir la forma de pago, el monto, pero también la forma. No nada más es que digas que los días 15 de cada mes va a pagar 10,000 pesos. Debes decir cómo te los va a pagar. Es decir, pagará los 10,000 pesos los días 15 de cada mes. Vimos que deberán ser pagados mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria número tal, del banco tal, o bien deberá pagarlos en el bien inmueble de objeto del arrendamiento los días 15, y el arrendador le extenderá un recibo, o en el domicilio del arrendador. En ese error incurren muchísimos juicios que piensas que es cuando la justicia, lo que mucha gente dice es que no es justo, es cuando la justicia y el sistema jurídico, dices, es que por un lado tenía la razón, pero por otro lado el sistema no hiciste las cosas conforme al sistema. La formalidad y la redacción de tu contrato fue ahora sí que se me va la palabra en este momento, pero bueno, fuiste omiso en redactar las cosas de manera correcta. Ese es un punto, ¿sí? En el otro punto son las cuestiones de los fiadores. También te pueden deber 1,000,000 de pesos en una sentencia. Sin embargo, si tu fiador no tiene la garantía, no te otorgó la garantía suficiente para el cumplimiento del pago de rentas, de nada te sirve una sentencia de 1,000,000 de pesos donde te deben la renta y el inmueble te lo destruyeron, porque no vas a tener manera de cobrarle al arrendatario ni al fiador. Por eso hay que prever que cuando uno lleva a cabo un contrato de arrendamiento,
tanto tu arrendatario como tu obligado solidario, el fiador, tengan bienes o tengan la manera de garantizar el pago, de cumplir. Y de cumplir no solamente con la renta, sino también de cumplir con el pago de los daños y todo lo que se haya generado por el mal uso del bien arrendado. Claro, ¿sí? Claro. Muy bien. Y bueno, mi correo electrónico, juancarlos@sanchezconsultoría.net. Juan Carlos también nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, Twitter, y estamos a sus órdenes. Mis teléfonos también, no sé si los puedan también poner en la presentación, y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Espero les haya servido esto a todos, y reitero, hay muchos criterios, pero hay que prever que hay que hacer las cosas bien, y lo que abunda no daña, hay que hacerlo con certeza. Pues nada, pues en verdad te agradecemos tu participación en esta cláusula ANA de Jalisco, y reiterarte pues que estaremos ahí en contacto pues para ver los avances que se va dando con motivo de la pandemia. Pues muchas gracias por todo. Les agradecemos a todos nuestros videoescuchas que estuvieron conectados el día de hoy, y les recordamos que estamos a través de las redes como ANA de Jalisco, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Saludos.